Bienvenido a nuestro tutorial sobre la aplicación de ejemplo desarrollada en clase en el ambiente Groovy on Rails para revisar algunos temas de cómo completar algunas funcionalidades que se quieren manejar. En este caso tenemos el login que ya había sido desarrollado en clase. Las primeras cosas que se modificaron fueron el layout, que serían los menús que ustedes ven aquí. Para hacer estos arreglos pues tienen que ir, digamos, vistas y layout, y aquí en layout tenemos el main base. Este es el que hay que modificar con todo lo que son menús fijos, no son menús dinámicos. Aquí tenemos por ejemplo la parte de operación. Esta parte están los dos, digamos, productos y facturas, aquí donde ustedes colocarían por ejemplo sus links básicos, y hay una parte administrativa que está acá con, digamos, menús alambrados, no son dinámicos, con sus, en este caso el icono son el mismo, ¿no? Que son los punticos que ven aquí. Entonces ya esta parte es la que se desarrolló, ya ustedes saben dónde manipular todos los menús de su aplicación que son constantes. Bien, la aplicación o la opción parámetros es la más completa de todas que se han desarrollado. Ya tiene una botonera, en este caso el index fue modificado, el create fue modificado ya con un formulario bootstrap completado, los regresos están funcionando, lo mismo la show, que sería mostrar solo lectura utilizando un show tipo formulario y no usando el show del scaffolding, que es simplemente una impresión básica de los valores. Esto se está reutilizando el formulario mismo de crear. Si le damos a editar, en este caso no tenemos acceso, tenemos que generar los derechos, pero el formulario es idéntico, solo que se habilita estos campos que parecen bloqueados. Entonces la idea es explicar cómo se desarrolló esto basado en el scaffolding que genera Groovy on Rails. Para empezar vamos a mirar cómo cómo se generó esta lista. Como todos estos, las listas, usualmente cuando vean listas, eso es un index que está en las vistas de parámetros. Entonces nos vamos a la vista de parámetros y el index es precisamente esa lista. Vemos que se han modificado, se han eliminado algunos de lo que generó el scaffolding que está ubicado en esta zona. Le colocamos aquí un H2 y no un H1 para bajarle el tamaño a esto. Le escribimos el título de cada uno. Aquí una de las cosas primeras que se hicieron fue, cuando ustedes vean este template, un template precisamente es cómo reutilizar un componente en varios lugares. Si nosotros miramos la aplicación, vemos que aquí hay una botonera, pero si yo me voy, por ejemplo, a valor parámetro, aquí también veo la misma botonera, y yo podría reutilizar esa botonera en todas estas opciones, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando uno va a reutilizar, es conveniente usar un template. En este caso, el template que tenemos lo ubicamos en una carpeta general, y en este caso le llamamos botones index, o sea, botones que están típicos en un index, como son, en este caso, si nos regresamos acá, nuevo, algunas acciones y regresar. En este caso nos vamos a ubicar donde está este template. Nos ubicamos aquí en esta carpeta general y ahí vemos que hay
botones típicos del create, del index y del show. En el caso del index, las templates comienzan con guión abajo. Miren el archivo guión abajo. Ya esto es un código HTML que va a representar solo la botonera. En este caso solo, aquí estoy poniendo una clase bootstrap para poner a la izquierda. Aquí está el primer botón y aquí está unas acciones que son un pequeño menú de pedal vertical mediante un botón, y está el botón regresar. Como ustedes ven, el botón regresar está parametrizado. Miren que aquí dice depende de qué controlador y si estoy regresando a un ID específico. Por ejemplo, si yo estoy aquí, este regresar miren, en la parte inferior derecha de la pantalla aparece la URL que dice valor parámetro index 1, es decir que este debe regresar al parámetro 1, que es el papá. Entonces el regresar no va a ser igual en cada uno de los programas. Si lo vamos a reutilizar tenemos que cambiarlo. Entonces por eso aquí aparece dependiendo de qué controlador voy a devolver y si voy a devolver de qué padre, en caso de que tenga padre. Por ejemplo, en el caso de arriba no hay padre, o sea que el regresar no indica que hay un padre, pero acá sí. El regresar va a regresar dependiendo del valor del parámetro que está en el padre. O sea, este padre tiene una serie de hijos y este regresar tiene que tener en cuenta esa parte. Bien, eso es lo que significa que algunos de estos están parametrizados, o sea, se les tiene que mandar un parámetro porque se va a reutilizar en varios de los, para no tener que estar repitiendo el código, sino la idea es no repetirse. Entonces eso es en el botón index. Aquí se colocó otra clase bruta, table border, para hacer una tabla un poquito mejor. Aquí está normal lo que generó el scaffolding. Aquí lo único que se ha cambiado es esta parte de acá, y aquí le estamos pasando, le estoy pasando el controlador y le estoy pasando el controlador a este template para que él se adapte, para que sepa a dónde tiene que devolver. O sea, va a devolver al index de parámetro, pero si estoy en otra digamos en otra vista, me tocaría devolverlo, poner aquí el nombre del controlador de esa vista, y así yo generalizo la botonera. Estoy generalizando esta botonera. Eso es en el index. En cuanto al formulario que está acá, los formularios tienen varios componentes. El formulario es un template que solo tiene los campos, pero este formulario es reutilizado por el create, por el edit, ¿sí? Pero no por el show en el scaffolding. Pero en este caso lo que yo hice fue copiar el mismo create y cambiarle el nombre y ponerle show. ¿Para qué? Para reutilizar exactamente la misma plantilla. ¿Esto qué significa? Que esta es la plantilla de solo edición, o sea, no puede editar, perdón. Pero si yo le doy nuevo, exactamente igual el formulario, o sea, estoy reutilizando el formulario tanto para solo lectura como como edición y como creación. O sea, estoy usando el mismo formulario en 3 lugares, y eso pues esa es la idea, ¿no? Reutilizar código. Bien, entonces en el caso de, por ejemplo, del form, en el form están los campos, pero ¿dónde comienza todo? Por ejemplo, si yo voy a hacer el create,
¿Qué cambios ha tenido? Pues le cambiamos el tamaño a H2 del título, le colocamos aquí en el form la clase form horizontal precisamente para que permita esto horizontal, y esto puede ser parte también del Bootstrap. Y aquí viene, fíjense, la botonera esta que ustedes ven aquí, cuando yo le doy nuevo, estos dos también se pueden reutilizar, y por eso que usted ve que yo renderizo botones create, o sea, estoy reutilizando la botonera de los crear, pero le estoy mandando un parámetro para saber de qué controlador estoy creando, porque la idea es utilizar esta botonera para todas las vistas, así no tengo que reescribir ese código. Esta botonera de botones create acá está en general, botones create, manda un submit y se devuelve al controlador y a la vista de index por default, y si es una vista que está en un detalle de un encabezado, hay que mandarle el papá para que traiga los datos correctos, o sea, de los hijos de ese papá. Eso es lo que vemos aquí, y aparece, esto lo genera el scaffolding, todo esto lo genera el scaffolding, y aquí ahí está el truco. Aquí le estoy pasando a este template, que es los campos, le estoy pasando una variable xr_only, que si es false significa que ese formulario se puede editar, o sea, los campos se pueden editar. Si yo le paso aquí un true, simplemente el formulario es solo lectura. ¿Cómo funciona esto? Acá en el form, por ejemplo, si ustedes observan, aparece en cada campo, aquí en test file aparece disable xr_only. Esta es la variable que yo le paso, o sea, aquí esto es false o true. Si yo le paso un true, disable true significa que este campo queda bloqueado, solo lectura. Entonces estoy usando el mismo formulario tanto para lectura como para edición como para creación, el mismo formulario, solo pasándole adecuadamente el parámetro este que ven aquí. Entonces eso ahorra mucho tiempo, porque un solo formulario sirve para todos los CRUD, tanto creación como edición como mostrar datos de solo lectura, y así todos tienen ese mírenlo acá, mírenlo acá. Bien, luego para que este formulario sea Bootstrap tenemos que colocarle los form group para cada uno de los componentes. Dentro del label tenemos que poner clase control label. Aquí le estoy diciendo que va a tener 3 columnas de las 12, y deep class column va a tener 8 columnas tamaño pequeño, small, van a cumplir 8, y aquí también se coloca el form control. Fíjense que se necesita esto en Bootstrap, se necesita esto, se necesita también la class label para producir. Miren que todos tienen control, ¿sí? Control. Este no lo tiene, tenemos que ponérselo. Aquí está control label, y aquí está. Entonces también, como era un select, pues hay que también ponérselo. Pero esto produce ya esto, o sea, produce esta forma de horizontal y todos los campos formateados. Aquí hemos colocado oculto el campo eliminado, porque digamos que por default se va a suponer que el registro que yo estoy creando no está eliminado, por eso se pone aquí 0. Cuando se elimine por borrado suave, que en este caso no está implementado, sino el borrado físico, el destruir, pero es bueno que los formularios lo coloquen
si le van a colocar un eliminado para manejar borrado suave, es decir, que eliminado 1 significa que es una actualización, no un borrado fuerte, entonces pueden colocarle a todos los formularios este campo oculto para que por default queden no eliminados y no tener que ponerlo a mano, como por ejemplo aquí. Si yo cojo por ejemplo roles y voy a crear un nuevo rol, aquí tengo que escribir eliminado 0. La idea es que si este campo estuviera oculto por default 0, pues no tengo que hacer esto. Como pueden ver, hay algunos de estos que todavía no tienen la plantilla, perdón, el layout definido. Bien, entonces estamos mirando el form, que es llamado desde create, por ejemplo, se le pasa al controlador, se le pasa a la botonera, se le dice que es false porque va a ser editable. El edit, miren que es muy parecido, se le pasa también false porque va a tener modificaciones, ¿sí? Se le cambia el título. El show, fíjense que aquí sí se le pasa true, significa que es solo lectura, para que se desactiven los campos. Se le pasa también el controlador y la variable ID, si es necesario. La clase form horizontal para indicar de que es horizontal. Bien, entonces cuando la persona nuevo llama create llama form y form es este. Cuando guarda, esta botonera está en la botonera de create, esta botonera está en la botonera del index, entonces lo pueden ubicar por botonera de create, botonera del index y botonera del show. Cuando es show, por ejemplo, es distinto a la botonera porque cuando yo show estoy mostrando y entonces yo tengo que editar, borrar y regresar, o sea, tengo una botonera que es distinta a la botonera nuevo, que nada más hay nuevo y regresar, y algunas acciones que pueden ser distintas acá. Entonces fíjense que aquí hay un cambio importante, y es que aquí hay un encabezado que es un formulario y hay un detalle que es una grilla, y eso es importante en las aplicaciones. Entonces, ¿cómo se hace esto? En el encabezado está el formulario, por lo tanto, si yo quiero tener una grilla dentro de el formulario, me tengo que ir ¿a dónde? Vamos a cerrar aquí. Yo me tengo que ir a form, porque ese es el que tiene, es lo que está mostrando eso en este momento. Es decir, cuando ustedes están aquí, esto es form, esta parte es form, esta es la botonera, pero este es form, o sea, el template form, este que está aquí. Si yo lo abro, al final observen que hay un iframe. Un iframe es una ventana totalmente independiente, donde yo en esa ventana estoy invocando valor parámetro, o sea, el índice de valor parámetro, pero le estoy pasando de qué parámetros quiero ver. O sea, entonces aquí, cuando yo le escojo el parámetro 1, o sea, el parámetro 1 realmente, cuando yo le hago clic, él me abre el formulario, pero él también me muestra los detalles de esos hijos. Entonces, en este caso, desde luego que aquí también deberían ser solo lectura, pero bueno, esos son detalles que faltan todavía por realizar. Entonces, en el formulario, esto es lo que produce, esto que ustedes ven aquí, esta parte, este iframe, es el que produce esta parte de abajo, esta parte de abajo. Entonces, si ustedes miran, aquí estoy invocando el index, o sea, estoy reutilizando completamente esto. Esto que ustedes ven aquí, que es este iframe, tiene un ID único, y yo le estoy colocando una variable aquí global de JavaScript, donde estoy escogiendo este elemento. ¿Por qué se necesita eso? Porque este iframe es dinámico, es decir, este tamaño yo no lo puedo controlar.
controlar porque depende de cuántos elementos tenga, y eso es variable, yo no lo puedo predefinir. Entonces yo tengo que de alguna manera decirle a este iframe que que el papá cambie su tamaño. El papá es este que está arriba, para que este crezca. Entonces se necesita decirle a este que esta variable va a contener este elemento. Luego, cuando yo estoy en el index, o sea, cuando yo estoy mostrando este que es el valor parámetro, tengo que ir a buscarlo por acá, valor parámetro, y yo aquí está el index, que es eso que ustedes vieron allá. Y si ustedes miran al final de esto, miren que aquí yo tengo un div que cobija los elementos de HTML para poder determinar la altura. Entonces aquí yo le estoy diciendo que ese elemento que acabo de mostrarle, yo le llamé detalle content, yo lo pongo en esta variable y le calculo la altura. Esto que está aquí es un código JavaScript para determinar la altura de cualquier componente HTML. O sea, yo estoy, como eso es dinámico, yo puedo, como esto varía, yo puedo saber en todo momento cuánto es la altura para poder decirle ampliar al padre para que pueda hacer. Si yo no hiciera eso, esto saldría corto, saldría por aquí, no se vería nada de esto, porque él no sabe cuál es la altura que tiene que darle, y como es dinámica, tiene que ser esto dinámico. Entonces aquí lo que estoy diciendo yo es que el papá del iframe que acabamos de definir ahorita, o sea, este es el iframe, el papá es este que está aquí arriba. La idea es que el papá dinámicamente le crezca la altura. Esto 50 por la botonera y otro tipo de píxeles que se necesitan ahí para producir este efecto. Para hacer una prueba de eso, de que eso funciona así, vamos a coger la altura, esta que está aquí, y la vamos a poner en 0 para que ustedes vean. Aquí voy a colocar esta altura en 0 y ustedes van a ver que no se va a ver, que es lo que normalmente estaría si yo no lo hago, si yo no lo hiciera. Entonces acá volvemos, ¿sí ven? Miren, no se ve porque el padre, o sea el frame padre que está aquí, no tiene altura suficiente porque este hijo no se le sabe la altura y eso es dinámico. Entonces por eso aquí se calcula la altura dinámicamente mediante el contenido que venga. O sea, si esto crece dinámicamente, porque fíjense que hay un ciclo, si esto crece dinámicamente, esto aumentaría también esta altura que está calculada aquí por este código JavaScript. Este código JavaScript pues es para que funcione en varios browsers. En un browser funciona este y en otro browser funciona este otro de acá. Entonces por eso que hay un if aquí. Este código había que reproducirlo en cualquier cosa que uno hiciera o cualquier ventana que uno hiciera. Que vamos a corregir, vamos a grabar aquí, ya le quité la altura igual 0 y entonces aquí volvió otra vez, ya o sea, la altura queda dinámica. Entonces si yo quisiera hacer encabezados detalles, siempre el detalle al encabezado habría que prepararlo y el detalle había que prepararlo basado en estos códigos. O sea, este código había que copiarlo en en cualquier encabezado detalle que yo quisiera. Lo mismo aquí, cuando abro esto, miren que ya aquí empecé a que no se ve una parte. ¿Por qué? Porque es seguro que este formulario no tiene el redimensionamiento. Entonces estamos dependiendo del tamaño. Pero si yo quisiera que se viera todo, esta ventana, que sería el form, debería redireccionarse. Entonces eso significaría que este código, que vamos a quitar este debugger, este
código que está aquí yo debería copiarlo donde yo quiera redimensionar. En este caso sería en el form de valor parámetro. Si ustedes miran el form de valor parámetro, no hay ningún redimensionamiento por aquí. Entonces yo aquí abajo le puedo pegar este código para que redimensione. Entonces aquí este contenido que es detalle content, me toca hacerlo aquí. Aquí hay que hacer un div que coja todo esto. Bueno, aunque también es posible que bueno, como no sé el tamaño de este, uno podría ampliarlo, pero bueno, vamos a hacerlo con el div. Bien, aquí ya le coloqué el div famoso. Aquí este mismo es el que tengo que colocar acá en el código para que redimensione aquí. Entonces él calcularía y de pronto pues si le agrega un 50 para que quede un poquito más no estricto. Entonces ahora vamos a ver si al abrir bien. Entonces aquí teníamos un error, habíamos puesto class y es id porque aquí estamos usando document get element by id, entonces tiene que ser un numeral y no una clase. Aquí es posible que no sea necesario esto porque uno sabe más o menos que este formulario es constante, relativamente constante, no varía con el tiempo. Entonces uno podría perfectamente eliminar toda esta instrucción que está por aquí y agregarle una altura, por ejemplo, de 500 píxeles. Aquí está fija. Aquí ya tiene un tamaño, aquí uno lo podría medir. Todo esto se gasta aproximadamente una altura de 400, le puse 500, o sea que está bien. En este caso se puede dejar fijo porque no varía. Yo podría quitar esto, por ejemplo. A ver. ¿Y lo ven? Ya. Pero cuando es variable sí toca calcular el tamaño de los elementos que están. Pero la idea es que siempre tiene que haber este tipo de instrucciones que calcula el alto del bloque de código, porque si no, no va a verse, porque estamos trabajando con iframe. Bien, en esta parte, para no hacer un video tan largo, vamos a trabajar 30 minutos y hacemos una segunda parte donde vamos a explicar qué pasa en el lado backend, o sea, en el lado de controladores, qué cambio hay que hacer para manejar un encabezado detalle de esta manera. Por ahora, resumiendo, tenemos un encabezado detalle. Estas botoneras son reutilizables. Aquí vemos que hay un borrar, que también lo vamos a ver cómo implementarlo, este modal lo vamos a mirar. Entonces la idea es encabezado detalle, ya tenemos gran parte del proceso. Ahora tenemos que mirar qué pasa en el lado
de controladores para poder manejar esto. Nos vemos en la segunda parte del video.